Un gusto, muy buenas tardes, Inge, en el horario que nos está escuchando. Nuestro grupo es el número 2, en donde nosotros vamos a realizar o a explicar el manejo de señales analógicas y visualización dentro del HMI. A continuación, mis compañeros, tanto como el señor Kevin Simaña, Jimmy Quispe, Marco Zunio y el señor Marco Córdoba y mi persona, explicaremos sobre las variables de entradas analógicas, tanto el norm X como el scale X, igualmente los diagramas y las configuraciones que nosotros debemos ingresar dentro del TIA portal y dentro del HMI para realizar una buena comunicación y mostrar y leer las señales analógicas de nuestro HMI. Buenos días, a mí me toca exponer sobre el tratamiento de las señales analógicas que estas reciben tanto en la configuración en el TIA Portal así como en los PLC S7200. Primero que nada, este es un proceso industrial que tienen varias líneas de fábrica en su implementación. Esto se puede utilizar en algunos ejemplos, como por ejemplo sería en la temperatura, en el cual estos tendrían un rango de temperatura máxima y un rango de temperatura mínima. También podemos poner asimismo para el nivel de los tanques de llenado o de vaciado, en el control de la velocidad de los motores, ya que estos tienden a trabajar durante todo el día. Y también tenemos en los sistemas de presión, ya sea en las tuberías, ya sea en las tuberías de alta presión o en las bombas, si es que esta abre, para que abra una válvula. En la industria más que todo se lo utiliza para lo que es para la hidráulica, la neumática en las refinerías. También podemos utilizar también para las iluminaciones que estos tengan en el campo que se lo vaya a utilizar. Para ello he hecho una simulación, en este caso ya que no tengo los dispositivos físicos, en el cual explicaré un poquito sobre esto. Em, para esto necesito emplear uno de los tratamientos más utilizados en el PLC, como es el Norm X y el Scale X. Em, como en este caso, como digo, necesito revisar el tipo de entrada que tenga un PLC desde propiedades y voy a ver los canales físicos que tiene el PLC. Pero en este caso, como se trata de una simulación, simplemente le he puesto MW0 para ocupar un espacio de memoria y poder desde ahí poder variar la temperatura. Por ejemplo, si yo le pongo, bueno, tengo que correr la simulación, pero todavía, bueno, es decir, si es que yo le puedo variar aquí algún tipo de dato, y acá al final me va a dar la temperatura real en la que le estoy convirtiendo todo este proceso. Digamos un ejemplo, si yo le doy déjeme ver si puedo hacer algo. No, no, porque tengo que estar corriendo. Bueno, si yo le pongo un dato, simplemente me tiene que dar pero según la fórmula que yo tengo, si yo le pongo unos 10.000 a esta conversión de temperatura que tengo de 0 a 150 grados, me va a dar unos 54 grados más o menos aproximadamente. También establecemos un valor mínimo y un valor máximo, que es de 0 a 27.648, en el cual para ese tipo de salida simplemente se creó un bloque de datos. Un bloque de datos de solución, bloque de datos ay, qué pena, bueno, se estableció un bloque de datos en el cual se hizo un arreglo, un array de 0 a 3 datos de tipo real, de tipo flotante real, y ese mismo creación de datos tiene que venir al segundo bloque, que es el scale X,
con la misma configuración que se le hizo, establecemos en ese caso digamos, en lo cual puede trabajar normalmente una línea o con la que yo necesito establecer. Entonces por eso le puse de 0 a 150 grados, y aquí en esa salida me va a dar asimismo la lectura de la temperatura en el cual tenemos en el ambiente. Ya simplemente para continuar con la simulación, se estableció este tipo de enclavamiento para poderlo ver en el HDMI, que vamos a ver a continuación más adelante. Eh, También tenemos lo que es otro tipo de enclavamiento, como simplemente es con un set y un reset, más que todo en las salidas. Esto es con la finalidad, como decía, para poder ya establecer un tipo de, de límite. Por ejemplo, realmente aquí era 27.600. Aquí ya tenemos un comparador en el cual le estamos dando el máximo de temperatura, y aquí le vamos a dar hasta donde tiene que llegar esos límites. Para eso aquí le tenemos que dar el tipo IN, tanto la entrada para la salida. Y para esto va a llegar o sea, como decía, esto es un máximo de temperatura. Esto activará para que la temperatura incremente o decremente. Para eso se hizo todo este arreglo de aquí, simplemente para poder hacer una simulación. Solo que hasta que llegue al máximo, todo esto llegue a un máximo o comience a aumentar o disminuir, se me va a demorar un poco. Y para eso voy a poner un bloquecito para poder aumentar la velocidad de la simulación. A ver, para eso tenemos que aumentar un bloquecito, al cual le llamaremos mul, que es una multiplicación nada más. MW0 en el IN2 vamos a usar el dato no, perdón, yo le llamé pues sensor tema. Listo. Autorrealisto MW0, ¿no es cierto? Y ahora qué pasó, autorreal, ¿no es cierto? Está bien, autorreal. MW o SMD, perdón, a ver, es MW0. MW0. Entrada analógica. Bueno, ya vamos a ver qué pasó. Y para este teníamos que hacer lo mismo, pero sería lo contrario, que sería una división. Simplemente eso para poder acelerar el proceso de la simulación.
bonito. Aquí tenemos que poner sensor, le llame sensor, dato, aquí es el dato tipo 0. Tapón en este caso. Sensor, dato, sensor, dato, dato. Ah, no, que se me cambió. Y acá simplemente me sería MW0. Creo que ya sé por qué. Es sensor, dato. Vamos a coger uno. Para ver qué hice. Me olvidó la pues me equivoqué. MW0. Perdón. MW0. Aquí podemos poner sensor, dato 1. Se me debería desaparecer eso, no se desaparece. Lo quitamos acá de pronto. Sensor ten, dato 1. Y no desapareció. Bueno, hice eso con la finalidad para que pueda ser un poquito más rápida la simulación. Para esto continuemos, vamos a insertar una nueva network. Listo, a ver, ahora sí, entonces necesito usar instructions. Necesito utilizar con una especie de switch para poder acelerar la simulación. A ver, y aquí utilizamos un nuevo bloque que será el que nos diga si aumenta. Y necesitamos aumentar un bloquecito más. Ingresamos un nuevo bloque y subtracción. Me voy hacia los bloques de datos para poder guardar estos bloquecitos. Ya que se pegó. Blancos. Necesito sacarle de aquí para poder ser más bonito. Listo, tipo bool.
Listo. Ya, una vez ya hecho esto, se acuerdan que tenemos aquí una marca M15 punto 2 ya había, la punto 3, entonces punto 3 pongamos. Sensor, sensor era, así sensor mínimo. Sensor, tenemos blancos, tipo 0. Aquí M15.3 ya estaba, la punto 4 entonces, y eso lo vamos a guardar en el sensor de blancos. Perdón, ya está, 15.0. Ya sé por qué me sale rojo después. Listo. Sensor, datos, datos 1. Poner pausa. Pausa. No, me como poner pausa. Buenas tardes. Voy a hablar sobre la diferencia entre señales analógicas y digitales. Las señales en los sistemas de automatización tenemos de dos tipos, que son analógicas y digitales, la cual va a depender del tipo de información que necesitamos transmitir y cómo debemos procesarla en el PLC. Tenemos lo que son las señales analógicas. Las señales analógicas son continuas en el tiempo y pueden tomar infinitos valores dentro de un rango determinado. Pueden utilizarse para medir variables físicas como temperatura, presión, velocidad, nivel de líquidos, voltaje, corriente, etc. Y los ejemplos. Esto se varía en los ejemplos que estamos utilizando, que son la medición de temperatura por medio de un termopar, que nos entrega una señal analógica en milivoltios. El segundo ejemplo que es un potenciómetro que varía su resistencia y que genera una salida de voltaje entre 0 y 10 voltios. ¿Cuáles son las ventajas de estas señales analógicas? Que permite una mayor precisión en la medición. Son esenciales para sensores que varían de forma continua. Y ahora, ¿cuáles serían sus desventajas? Que son susceptibles a interferencias eléctricas y requieren conversión para ser interpretadas por el PLC. Como ya lo podemos ver, necesitamos que para utilizar el sensor, el termopar, necesitamos transformar esa medición para que el PLC nos pueda dar la lectura. Las señales digitales. Las señales digitales son dos, que es posibles que pueden ser ceros y unos, on, off, abierto, cerrado, alto o bajo. Estas son más simples de procesar porque no necesitan una conversión. Un ejemplo de esto podría ser un interruptor de encendido y apagado, un sensor de proximidad que detecta la presencia o la ausencia de un objeto. También tiene sus ventajas y desventajas.
sus ventajas serían, son más resistentes al ruido eléctrico, tienen una facilidad más para interpretar en el PLC, y sus desventajas que serían que no pueden representar valores intermedios y no son útiles para medir, para obtener medidas precisas como la temperatura, el voltaje. Para procesar las señales analógicas en un PLC tenemos que conectar a las entradas analógicas. Ahí, analog inputs. Las entradas nos permiten medir valores eléctricos como el voltaje o corriente y convertirlos en datos digitales que el PLC puede interpretar. Eh, un ejemplo de esto sería el potenciómetro, como ya lo mencionaba. El potenciómetro, la manera correcta, la manera en cómo debemos conectarla es la siguiente. Tenemos aquí lo que es la salida analógica, que es VCC entra a una patita del potenciómetro, que sería fuente de alimentación del PLC. Tenemos la otra patita que es la GND, que va a tierra. Y tenemos por ende la salida, esta de aquí, la que va hacia la entrada analógica del PLC, que en este caso puede ser la IW6. Cuando giramos el potenciómetro, su valor mínimo será entre 0 voltios y el PLC puede leer este valor cercano a 0 y el máximo es de 10 voltios. Igual, el PLC lo lee, como podemos ver en la programación, que utilizando el NOR-X tenemos el valor mínimo que es de 0 hasta el valor máximo que son los 27.648. El valor, lo que es una de las variables, que es la entrada analógica, que es la IW66. El PLC cuenta con dos variables, que es la IW64 y la IW66. ¿Cómo interpreta esto el PLC? El PLC tiene un convertidor analógico digital ADC, que este PLC puede transformar la señal de voltaje en un número entero dentro de su rango de conversiones. Por ejemplo, el ejemplo que estamos tomando aquí, con el bloque scale de 0 a 10, esto se representa 0 voltios que es igual a 0 y los 10 voltios que son a los 27.648. Esto nos permite ver que el potenciómetro entrega 5 voltios y el PLC leerá aproximadamente la mitad, que sería 1300-824. Si hacemos una conversión de 0 a 5, en el bloque scale, si el valor mínimo es 0 y el valor máximo es de 5, en el NOR será de 0 a 13.824. En el PLC tenemos lo que son el tipo de dato. Tenemos el tipo de dato int, como lo podemos ver aquí en la NOR. El tipo de dato int entero de 16 bits. Son valores decimales desde menos 32.768 a los 32.767. En este caso, el ejemplo como podemos ver, la entrada analógica que es IW66. Tenemos un número real, que es el siguiente, que el número real es un número decimal de 32 bits. Permite valores con puntos decimales. Y en este caso sería aquí, como podemos ver la salida, el MD30, el valor normalizado. Tenemos la Word, que sería de 16 bits sin datos en formato binario, que es la MW66, conversión a entero. Aquí en la imagen tenemos lo que es aquí la entrada, que es la IW66, la cual almacena la señal analógica en el formato int, de 0 al valor máximo que son los 27.648. La MD30, la salida, almacena la versión normalizada de la señal en reales. Como podemos ver, tenemos de int a real. De 0
lo que está aquí en el bloque scale, desde el valor mínimo 0 al valor máximo de 10. Tenemos lo que es dos bloques, el NOR X y el scale X. El scale X, ¿qué, qué es el scale X? Es una función o bloque de función que transforma un valor de entrada analógico, por ejemplo, una señal de un sensor, en un rango de valores adecuados para su procesamiento en el PLC. El scale X se usa para escalar valores analógicos, convirtiendo un rango de entrada en otro rango de salida. Este se encuentra en las bibliotecas del PLC, en el programa del TIA Portal. ¿Para qué me sirve este bloque de aquí? Este de aquí. Se usa principalmente para convertir señales analógicas, como ya lo dije, de sensores y transmisores a valores comprensibles. ¿Para qué? Para poder tener una lectura más precisa. Ya como lo vemos, la digitales tiene ceros y unos. En cambio, la analógica puede medir valores de presión, temperatura, voltaje y es más precisa. También nos sirve para normalizar datos, para que sean compatibles con los rangos de operación del sistema. También nos ayuda para ajustar valores de entrada a, un- a una escala personalizada. Por ejemplo, convertir de 4 a 20 miliamperios en 0 a 100, a 100, a 100, a 100. Este, este bloque conforma de las siguientes entradas, que sería en valor de la entrada actual. El mínimo, que sería el valor mínimo, el límite inferior del rango de entrada. El value, el valor que entra del bloque del NOR. Tenemos lo que es el siguiente, el max. Es el valor máximo. Sería el límite superior del rango de la entrada. Tenemos las salidas, en donde es el límite superior del rango de salida, o sea, el valor escalado resultante. La transformada. Los valores entran por el NOR, pasan hacia el SCAR, donde ésta le transforma, y tenemos el un valor. Entonces, tenemos igual acá abajo lo que es un convertidor, que me convierte la señal que sale del SCAR a un valor real. ¿Ya? Entonces tenemos que el bloque sería escalado a voltaje real. El mínimo que tenemos de 0 a 10 voltios. La entrada que le es el valor, tenemos una MD30 que recibe el valor normalizado del 0 a 10. Y la salida, que es la MD34, que genera el voltaje real de los 0 a los 10 voltios. Ejemplo. Si MD30 es igual a 0.5, entonces MD34 será 5.0 voltios. Tenemos la conversión de real a entero. Aquí, el último bloque, en la conversión de real a entero. El bloque core. La entrada, tenemos una entrada, la cual es la MD34 de voltaje. Recibe el voltaje escalado, como ya lo dije. Pasa por el NOR, pasa por el X y llega acá. El voltaje que pasa en este serían los 10 voltios, pasa acá y tiene su salida que es la MW50 que convierte el número decimal en un valor entero. Por ejemplo, si la MD34 tiene un valor de 5.6, esto se convierte en 5 en la salida, en el MW50. Si la MD34 tiene un valor de 9.8 voltios, esta se convierte en 9 voltios en la MW50. En conclusión, este proceso nos permite leer señales analógicas desde un sensor o un potenciómetro, convertir la señal a un formato entendible para el PLC, escalar la señal a unidades reales como voltaje, temperatura, presión, etc.
y convertir valores de enteros si es necesario para poder conectarnos con el HMI. Muchas gracias. Un gusto, soy Edison Darko del grupo 2, en el cual nosotros vamos a explicar el día de hoy la configuración del TIA portal y también el valor de las entradas analógicas o la asignación de las mismas variables. Ya, como podemos observar, la configuración del TIA portal se refiere al proceso de preparar y ajustar todos los componentes de hardware y software necesarios para un proceso de automatización industrial, ¿no? Bueno, el TIA Portal es un entorno de desarrollo integrado creado por la empresa Siemens para programar y gestionar PLCs e igualmente pantallas HMI. Ya, como podemos observar, nosotros nos mantenemos dentro de nuestro software TIA Portal. Ya, para crear un nuevo proyecto, nosotros vamos al botón Create. Como está en una versión en inglés, nosotros podemos poner el nombre del proyecto, ya sea podemos poner potenciómetro versus voltaje. Y damos en crear. Esperamos unos segundos a que cree el proyecto. Y nosotros vamos a ir a seleccionar nuestro dispositivo. Damos en el botón Add, que es añadir, y seleccionamos nuestro PLC que nosotros mantengamos. Ya, listo. En este caso nosotros estamos trabajando con una CPU o un modelo de PLC que es el UMBG40. En este caso, anteriormente trabajábamos con el UMBG31, ya que en estos días nosotros hemos cambiado los modelos de los PLCs a unos mejores y estamos utilizando el UMBG40 con una versión 4.2. Entonces, damos a añadir y también esperamos un momento a que se cree o se añada nuestro PLC. Listo. Entonces, en este caso, una vez ya añadido el PLC, nosotros vamos a tener aquí nuestro rack en el cual podemos observar el PLC de una forma 2D, ¿no? En el cual nosotros podemos ya trabajar e interactuar nuestro PLC ya programando en bloque, ya sea en ladder, dentro de este program blocks en el main. Ya. En este caso nosotros vamos a programar, nos vamos a esta sección de Profinet Interface dentro del PLC y nos vamos a la parte inferior donde nos dice, a la parte superior donde dice propiedad. Ya. En este caso mantenemos aquí lo que sería la IP. Nosotros podemos poner cualquier IP que mantenga ya sea el 1 o mantenga el 0, ¿no? En este caso, a nosotros se nos facilita trabajar dentro de la misma red con la IP en el prefijo 0 y estando aquí el sufijo 1, ¿no? Cabe recalcar que las conexiones deben estar en la misma red, tanto el PLC, la computadora y el HMI para realizar una buena conexión, tanto entre el PLC y el HMI que vamos a trabajar, tanto como RTX y TX, el transmisor y el receptor. Ya, en este caso vamos a comenzar con nuestra programación. Ya, entramos al main y en donde vamos a programar, ya sea en bloques, ya sea en ladder, ¿no? En este caso a nosotros más se nos facilita en programa ladder. Ya, anteriormente nuestros compañeros explicaron sobre el norm X y el scale X. En este caso también vamos a utilizar esos mismos bloques para hacer el control de la entrada analógica. Entonces, vamos a poner norm X y scale X. Ya.
Entonces nosotros tenemos también nuestra lista de variables, en el cual nosotros vamos a realizar la agregación con respecto a la entrada analógica. En este caso no nos podemos dificultar aquí, podemos poner ya sea en mayúsculas o en minúsculas, ¿no? Ya, la entrada analógica es un tipo de dato entero, ¿no? Ya. Y se nos va a marcar un error, porque no le pusimos como una entrada, como la operación de tipo W, ¿no? Que es de Word. Listo. Ya. ¿Por qué le ponemos 66 en este caso? Es para que reconozca la salida, perdón, la entrada del PLC a la primera, ¿no? Como podemos observar, nosotros también podemos visualizar aquí dentro de propiedades, nos podemos ir aquí a la parte de entradas analógicas, aquí está, entradas analógicas, podemos visualizar los canales, ¿no? Y aquí tenemos lo que sería digital output. Igualmente tenemos lo que serían las salidas, pero a nosotros nos importa las entradas analógicas y mantenemos dos, lo que sería el IW66 y el perdón, el IW64 y el IW66, ¿no? En este caso vamos a utilizar el IW66. En este caso también tenemos que adquirir un valor dentro del norm X. Entonces, creamos un valor en el cual se va a llamar un valor real, ¿no? En el cual transformamos un valor real de 0 a 1, en el rango de 0 a 1. Mis compañeros ya les explicaron anteriormente cómo se utiliza esos bloques. Entonces, lo mantenemos como memoria. Podemos ponerle 30, el valor que nosotros queramos. Y también el scale, en el cual va a entregar el valor de voltaje. Podemos ponerle cualquier memoria, ¿no? Podemos ponerle 30. Y también vamos a utilizar el otro bloque que es de conversión, en el cual nosotros vamos a convertir el valor de voltaje que se encuentra en real a entero. Entonces ponemos una variable que se llame conversor o convertidor. Puede ser 36 o 50, no hay ningún problema. Listo. Entonces regresamos a nuestro main y configuramos lo que sería el norm X y el scale X. Ya. Entonces, el mínimo que nosotros vamos a trabajar sería 0. Ya. El valor que nosotros vamos a darle es el valor de ingreso de la entrada analógica. Entonces vamos aquí a escribir entrada analógica. Ya. Listo. Y el máximo que nosotros vamos a trabajar en el rango sería el valor de 2700, sí, 2700, 22.000, perdón, 22.700, 27.648, perdón. Ya, ¿por qué es este valor? Este valor dentro del TIA portal nosotros mantenemos lo que sería una resolución de bit, ¿no? Recuerden que los módulos analógicos de Siemens generalmente usan una resolución de 16 bits, ¿no? En este caso sería prácticamente 2 elevado a la 16, serían aproximadamente 65.536 valores, pero como son señales bipolares, pueden ser positivas o negativas, entonces el rango es nosotros el que vamos a utilizar sería menos 32.768 a más 32.767. En total sería el valor que les estaba indicando, que sería 2 a la 16. Ya, entonces el rango que nosotros vamos a utilizar sería el rango del escalado, que sería de 27.648, que nos da un valor de 10, ¿no? Listo, con todo en la pantalla les voy a dejar el valor calculado de la escala, en donde consideramos que el valor de 27.648 para 10 voltios
es la unidad que nosotros mantenemos, ¿no? Ya, entonces para seguir programando, nosotros debemos tener una salida del valor. Listo. Como podemos observar, se nos agrandó el bloque. Este valor tiene que ingresar nuevamente al scale. Ya, como por ejemplo podemos ver nosotros el rango que nosotros vamos a trabajar en el scale sería de 0 a prácticamente 10 voltios. Ya, ese valor que nosotros vamos a mantener sería el voltaje que nos está dando dentro del regulador. Ya, listo. Entonces, presentamos esos valores. Ya, entonces para convertirlo, esos valores de enteros, de reales, perdón, como mantenemos aquí, nosotros utilizamos un conversor, que sería el bloque COM, que es una instrucción para ayudar a la conversión. Entonces, utilizamos el valor real a entero. Listo, entonces, como podemos observar, nosotros convertimos el voltaje, que es MD32, a una variable que es conversor. O, sí, permítame, creo que no, convertidor. En este caso, me olvidé de cambiarle la variable a enter. Listo. Entonces regresamos al main y nosotros vamos a mantener convertidor. Listo. Una vez que nosotros ya terminemos nuestro programa ladder, nosotros vamos a conectar la configuración, o sea, vamos a conectar nuestra pantalla HMI. Pues entrando en el HMI nosotros podemos encontrar esta interfaz y utilizando nuestro programa PI Studio, ya que nosotros mantenemos en el instituto unas pantallas Wacom, ¿no? Entonces, seleccionamos el modelo de serie que es el IG 3070. Ya. Nosotros vamos aquí a guardar nuestro proyecto, ya sea en la ubicación que nosotros deseamos. Por ejemplo, yo voy a guardar en lo que sería mis bibliotecas, documentos y documentos. Listo. Entonces, nosotros podemos también seleccionar cualquier estilo y sobre todo podemos asignarle el nombre. Listo. Voltaje. Ya. Entonces damos OK y viene la parte más importante que es la comunicación al PLC. Entonces nosotros damos aquí nuevo, buscamos aquí Ethernet, buscamos aquí lo que sería Siemens, PLC Siemens y colocamos Ethernet Neo, ya que son PLCs nuevos y realizaríamos la comunicación. Listo. Entonces se nos quedaría guardado el protocolo de comunicación. Ya. Y por último, nosotros configuramos la IP. La IP es la que vimos anteriormente, que es la 01. En cualquier caso que nosotros deseemos o requiriéramos cambiar la IP, podemos hacerlo con cualquier tranquilidad. No hay ningún inconveniente. No se estaría, no estaríamos teniendo ningún problema de conexión. Solo que debemos tener cuidado, ya que nos podemos confundir de IP o confundirnos de red. Listo. Entonces, una vez entrando en la pantalla HMI, nosotros tenemos varios objetos en el cual podemos obtener. Entonces, tenemos aquí lo que sería la programación. En este caso, a nosotros nos interesa lo que sería el potenciómetro como un gráfico de slider para realizar la simulación del potenciómetro, ¿no? Entonces, vamos a colocar aquí nuestro slider y vamos a colocar el límite que nosotros queramos. Entonces, el potenciómetro tiene el rango de entrada de 27.648. Listo, ya. Luego de eso, nosotros vamos a adquirir el valor del voltaje
que nos va a reflejar en la pantalla, ¿no? Entonces, aquí también nosotros tenemos lo que serían las variables dentro del PLC, en donde nosotros podemos colocarlas, ¿no? Y tenemos también todos los tipos de datos del PLC. Ya. Igualmente, podemos poner el gráfico histórico en el cual nosotros podemos colocarlo en el gráfico y podemos colocar gráfico de tendencia. Listo. Ya. Aquí también podemos poner gráfico de tendencias en esta parte de aquí de proyecto y agregamos prácticamente la señal en el cual se va a adquirir el valor del potenciómetro y el valor del voltaje. Ya. Entonces, aquí serían las curvas características más que todo. Entonces vamos a poner esto. No me permite. Vamos a ponerle. Démosle 3 en aplicar. Entonces vamos a dejarle ahí, pero ya que no me permite, podemos ponerle aquí, en esa parte de aquí, podemos ponerle lo que sería voltaje. Y en esta parte podemos poner lo que sería voltaje y en la otra pondríamos entrada analógica. Listo. Ya, entonces aquí el número de dígitos son los números que vamos a mantener de entrada. Entonces, en este caso, en la entrada nosotros tendríamos prácticamente 5 dígitos que son prácticamente 27.648. Entonces, vamos a dejarlo ahí en 5 dígitos. Listo. Y el voltaje lo podemos dejar en aproximadamente en 3.1 aproximadamente. Bueno, entonces vamos a dar aquí OK. Y podemos ponerle también el nombre aquí. Podemos ponerle curvas, ¿no? Entonces damos aquí agregar. Ya, aquí me sale un error. Dice, por favor, configure la dirección de la curva 1. Entonces, aquí podemos nosotros dar la dirección. En este caso, nosotros tenemos en la curva 1 lo que sería voltaje. Ya en este caso, el voltaje sale en una memoria que es MD, doble palabra. Y ponemos MD32. Ya. Y la entrada del voltaje, nosotros otorgamos aquí lo que sería la dirección igualmente de la entrada analógica, que es la 1, en este caso es IW66. Y damos OK. Ya. En este caso voy a ver si me permite. Ya, me falta configurar la zona 3, entonces voy a ver si... No, no me permite, pero déjenme ver si le puedo arreglar. Ya, aquí como por ejemplo no le configuré la entrada, podemos ponerle decimales 3 y 0. Listo. Y aquí la curva 3 también podemos ponerle para que no haya ningún inconveniente. En este caso no vamos a utilizarla y vamos a ponerle la 0.0. O pongámosle la 10, no hay ningún problema. Igual no tenemos ningún inconveniente, así que no la vamos a utilizar. Es para que no nos dé ningún inconveniente. Les damos a agregar y eso sería todo. Aquí salimos y nos vamos a nuestro gráfico de tendencias y aquí ponemos fijar lo que serían las curvas, ¿no? Entonces aquí nos va a salir 3 curvas. Entonces no importa aquí, anteriormente no importaba cuántas curvas teníamos, ¿no? En este caso aquí ya lo vamos a seleccionar y aquí damos vistas para que se utilice las curvas. Entonces aquí ya podemos observar la primera curva y la segunda curva. Eso sería todo sobre la configuración del HMI. Damos a compilar y eso sería todo.
se compiló y damos aquí a descargar. Y aquí ya conectado nos debería salir un mensaje de que la pantalla ha sido detectada con la IP. Ya, aquí también tenemos que activar, se me olvidaba esta parte, que nosotros debemos que seleccionar la IP del HMI, ¿no? Entonces aquí nosotros debemos poner un valor, ¿no? De la misma pantalla que nosotros interactuemos dentro del módulo de entrenamiento. Y nosotros damos OK y otra vez compilamos. Ya, entonces vamos a realizar la simulación offline y eso sería prácticamente nuestra pantalla virtual dentro del PI Studio. Una vez que nosotros carguemos el programa al HMI, nosotros podemos mover el slider, básicamente. O sea, se va a visualizar como nosotros movemos el potenciómetro y se va a mover lo que sería este slider hacia su valor final con el voltaje y con la curva. Ya, estos valores los está explicando mi compañero anteriormente, ¿no? Para que no haya ningún tipo de problema. Eso sería todo. Gracias. Muy buenas tardes, ingeniera. Mi nombre es Kevin Simaña y soy integrante del grupo 2, el cual les voy a explicar la visualización en PCI Studios de indicadores, barras gráficas y tendencia. Bueno, aquí vamos a crear estamos abriendo el software PCI Studios. Ya, aquí vamos a crear nuestro nombre del HMI que vamos a guardar, que sería en este caso visualización. Ya, aquí vamos a buscar donde queremos que se guarde nuestra HMI. En este caso va a ser en esta carpeta. Ya, aquí vamos a poner la serie del HMI, que sería serie G, el modelo, que sería PI3070G, la resolución del HMI y el ángulo que queremos. En este caso sería 0. Vamos a darle OK. Ya, en este caso vamos aquí a hacer la comunicación que tendría nuestro HMI con el PLC. Le damos el nuevo. Vamos a poner a través de cable Ethernet, que el tipo de la marca del PLC que sería Siemens, y sería el Siemens el S7200 Ethernet. Le damos OK y aquí, como podemos observar, tenemos los tipos tenemos el protocolo que sería el Siemens S7200 Ethernet, el modelo del HMI que sería PI3070IG y también el IP de nuestro dispositivo, que sería del PLC, que en nuestro caso sería 192.168.0.1. Le damos OK y le damos en OK. Ya, como podemos observar, aquí tenemos ya el fondo de nuestra pantalla HMI, el cual nosotros también podemos diseñarlo o hacerla al estilo que nosotros queramos. Poniendo aquí clic derecho, propiedades de pantallas, y podemos diseñar del tipo que queramos nosotros. Bueno, le voy a poner el fondo color verde. ¿Listo? Ya. A continuación les voy a explicar los tipos de indicadores que encontramos o más comunes en el programa PCI Studios. Bueno, en este tipo los indicadores son elementos visuales que muestran valores específicos de un proceso en tiempo real. Bueno, algunos de estos tipos es el indicador numérico, ¿ya? Que sería este de aquí. El indicador numérico, este indicador numérico muestra un valor exacto, como la temperatura o presión, ¿ya? Listo. Este sería un indicador numérico. Este es un indicador numérico. Este es un indicador numérico. Y otro tipo de indicador, tenemos el indicador
tipo semáforo, o como en nuestro caso sería, o una luz, por decir una luz indicadora, ya que sería este. Este es un indicador tipo semáforo que nosotros le conocemos, ya, o una luz, como les estoy diciendo. Este también tiene muchas formas de luz, que les estoy mostrando las formas que tenemos, que sería colores, formas. Ya, en este caso le voy a elegir esta forma de aquí, ya, y podemos tenerla aquí, ya. Otro también serían los indicadores analógicos, que vendrían a ser los como los manómetros o velocímetros digitales, que representan valores en escala. Ya, uno de esos vendría a ser el de aquí, ya, bueno, que vendría a ser un medidor analógico, que en este caso podríamos decirle que es un manómetro, ya, que estos nos ayudan a medir valores en escala. Listo. Y otro también que tiene el programa sería este, el cual nosotros podemos decir que sería como un medidor que nos ayuda a regular una cierta variable que nosotros queramos. Bueno, para indicarles el funcionamiento de los indicadores, les voy a asignar una dirección, que esta es la dirección que nosotros asignamos en el proyecto que vamos a realizar, ya, que sería venir aquí, en leer dirección, le damos aquí, y en nuestro caso sería la IW66, ya, le damos en aceptar, igual en los otros indicadores. Listo, le damos aquí, le damos que sería la IW66, para que veamos el funcionamiento de los indicadores. Listo, aquí ya vamos a hacerle compilar el circuito para ver el funcionamiento de los indicadores. Ya, bueno, a continuación les voy a grabar sobre los indicadores de barras gráficas. Bueno, como podemos ver aquí están las barras. Este tipo de barras es más utilizado para son utilizadas para la visualización de valores en relación con el máximo y el mínimo, facilitando la comparación visual. Ya. En este caso, el máximo de esta barra es 100 y el mínimo sería 0, ¿ya? El cual se maneja igual que los indicadores. ¿Ya? Este también tiene una de leer una dirección, que como les dije, la dirección se coloca todo en el programa que vamos a realizar. Ya, en este caso igual le voy a poner IW66. Listo. Ya, para realizar la verificación del funcionamiento de esta barra, me voy a ayudar de un control deslizante. Listo, ya. Aquí vamos a poder visualizar la comparación de valor máximo y mínimo en esta gráfica de barras, el cual nos ayuda a llevar una mejor, por decirles, una mejor visualización de valores que tenga el proceso que tengamos que hacer. Listo, aquí le vamos a dar a comprimir. Le damos en prueba. Ya, como podemos observar, aquí tenemos nuestro indicador de barra gráfica. Listo, bajamos un poco hasta el 30 y como podemos observar, la barra va subiendo, así sucesivamente hasta ver la comparación. En este caso le puse el 50%, que se podría ver el mínimo sería 0, el máximo sería 100. En este caso estamos en la mitad, que sería el 50
Y así tendremos nuestro indicador de barra gráfica, el cual como les digo, nos ayuda a llevar una mejor visualización de nuestro proyecto que queramos realizar. Ya bueno, aquí les voy a indicar o les voy a explicar el gráfico de tendencias o indicadores de tendencias. Ya, como podemos ver aquí tenemos ya un gráfico de tendencias de temperatura, el cual estos gráficos de tendencias nos permiten visualizar cómo varían los valores a largo tiempo, lo que ayuda en los análisis y diagnósticos. Ya, estos gráficos de tendencias también muestran cambios en el momento. Ya, como podemos ver aquí, le voy a dar un valor ya de 63. Ya, como podemos ver aquí, el gráfico comienza a elevarse. Le damos disminuyendo, se va disminuyendo el valor, ¿ya? Y así tenemos una gráfica de tendencias. Muchas gracias. Listo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Vamos a explicar lo que es el ejemplo de la potenciómetro voltaje versus potenciómetro versus voltaje. Listo. Entonces nosotros nos vamos a dirigir a un video que ya tenemos pregrabado directamente en el TIA Portal y se le va a ir adjuntando con lo que se va a hacer el explicado del armado del circuito y el armado del circuito con conexión al PLC. Entonces, vamos a ello. ¿Dónde está? Video. Ya está. Entonces, listo. Aquí tenemos nuestro TIA Portal, lo que nosotros tenemos. Entonces, aquí nosotros con el NormX y el ScaleX que ya estaba explicado anteriormente, estamos dando los valores que lee el PLC, transformándoles a valores de voltaje y sacan nuestros valores. Aquí transformamos este valor de MD31 a un valor entero para que le lea el PLC. Listo. Entonces seguimos con eso. Estamos indicando nuestro programa del NormX y el ScaleX. La conversora. Aquí tenemos nuestros tags, que viene a ser nuestro valor analógico, nuestro valor de voltaje y nuestro volt de el contador. Perdón por la. Aquí, entonces nuestra entrada, aquí tenemos nuestras variables y aquí tenemos nuestros tags, que vienen a ser estos de. A ver, no me salte mucho. Listo, entonces aquí estamos volviendo nuestros valores, nuestras pequeñas variables que les vamos a mostrar en un segundo. Aquí estamos diciendo de dónde sacamos nuestras variables. Estamos diciendo que estamos sacando en instrucciones básicas y aquí en el conversor operacional encontramos el scale y el normx y el convert, el conversor que nosotros ocupamos. Listo. Nos pasamos las variables. Aquí están nuestras variables que estamos ocupando. Nosotros ocupamos lo que es la variable de entrada analógica, como una variable de entrada, que viene a ser el IW66 del potenciómetro, que es nuestro valor analógico, que viene a ser el número 1, porque el 0 es IW64, como habíamos dicho. Tenemos nuestra variable llamada valor, que el tipo de dato va a ser real y está guardada en la dirección MD30. Nuestro voltaje también va a ser un tipo real que se va a guardar en la MD31 y nuestro conta va a ser la MW50 para la lectura. Listo. Entonces aquí estamos viendo cómo están nuestros valores, nuestros de 0 a 2648, que era el valor de la lectura del PLC, de 0 a 10 voltios que vamos a utilizar por el 7810 que estamos ocupando. Y con eso finalizamos. Listo. Entonces, una vez tenido nuestro TIA Portal y ya cargado nuestro PLC, vamos a nuestro HMI, que es el que está ahí. Listo. A- Entonces, ¿qué hace aquí tenemos nuestro pequeño HMI.
Es el monitoreo de potenciómetro versus voltaje en tiempo real. Listo. Aquí tenemos varias cotaciones que tenemos que ir indicando, que vamos pasando por el video. Aquí entramos primero a lo que es, el proyecto, como pueden ver, vamos a principal, está aquí. Vamos en comunicación, aquí nosotros vamos a decir cómo es la comunicación, a qué comunicación, a ver, qué tipo de comunicación y a qué dispositivo vamos a conectar. Entonces, vamos a poner que la comunicación es del puerto de Ethernet, va a ser el protocolo Ethernet, no Wi-Fi, Ethernet, y el tipo de dispositivo, vamos buscándole que va a ser Siemens. Y el tipo que nosotros estamos usando es el Siemens, nuestro tipo de PLC es el S7200 Ethernet. Entonces le damos OK. Esto nos está diciendo que estamos seguros de cambiar y se puede desconectar después del cambio, o sea, porque obviamente estaba conectado a nuestro HMI. Entonces, aquí en dispositivos IP, nosotros vamos a ajustar la IP de nuestro PLC y la puerta de enlace del PLC. Entonces, aquí en la dirección IP del PLC, nosotros tenemos que conectar directamente la dirección del PLC. ¿Y cómo la encontramos? Ya en un momento lo sabremos. Aquí estamos. Aquí, obviamente, tenemos que cambiar nuestra dirección de IP, que en 192.168.0.1. ¿Por qué? Y le ponemos OK. Porque nos regresamos a nuestra tía Portal y vemos que nuestra dirección del PLC, que venimos aquí justamente a PLC, nos vamos a propiedades, entramos a lo que es Profinet, Ethernet Address, y aquí encontramos nuestra IP. Entonces, vamos directamente y le ponemos la IP que está, y ponemos OK. Listo. Entonces, vamos a lo que es comunicación del proyecto, IP del HMI, porque necesitamos encontrar la serie, el tipo y el modelo. Ya, entonces, IP del HMI, vamos a ocupar con la puerta de enlace y todo ese tipo de datos. Este es un slider. Lo que estamos aquí es usando un slider que tenemos en el botón de interruptor, control deslizante. Ese es un slider. Y nosotros le estamos dirigiendo a la dirección IW66 porque va a ser nuestra entrada. Obviamente le ponemos OK. Vamos a los tags, ¿cierto? OK. Vamos a los tags y vemos la entrada analógica viene siendo el IW66. Por eso es la que le estamos poniendo ahí, porque va a ser nuestra entrada de nuestro pequeño nuestro potenciómetro. Y le regulamos de 0 a 26.648. Esa es nuestro pequeño, a la escala de nuestro, de nuestro, del número de voltaje que vamos a llegar, que es la MW50, que obviamente está redirigida a la escala del voltaje que vamos a nosotros a tener, MW50, que viene haciendo en el TIA Portal el conta, al final el entero que estábamos poniendo del conversor de voltaje. Listo. Entonces, regresamos a nuestro HMI y configuramos el gráfico de tendencias que nosotros tenemos. ¿Dónde encontramos el gráfico de tendencias? Preguntaron. En el objeto encontramos la ingresión de numérica que pusimos aquí de voltaje. La ingresión numérica que viene siendo el que está con 888. Listo. Entonces vamos a lo que es interruptor, buscándole y en gráfico encontramos el gráfico de tendencias, donde le colocamos ahí. O sea, solo arrastramos y ya se nos crea el gráfico de tendencias, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué hacemos con el gráfico de tendencias? Y dale entramos aquí en proyecto, gráfico de tendencias y vamos a crear, agregamos. Entonces aquí ponemos el nombre de la que nosotros necesitemos, que va a ser temperatura en este caso, como ejemplo, el número de curvas que necesita. Ahí obviamente necesitas ponerle un entero directamente. Le ponemos aplicar. Los puntos de curva son los puntitos que van en la curva tranquilamente. Le ponemos aplicar. Ahí está. Y vamos a dar la dirección. Ahí nos indica la dirección de cuál curva queremos que se note.
Entonces, en nuestro potenciómetro, monitoreo de potenciómetro, que ya tenemos creada nuestra variable, dice que vamos a medir medición del potenciómetro en la IW66 que ya estaba conectada, y también de la MW, que es del voltaje de la palabra, MW50. Ponemos OK y se nos va a crear nuestra variable de monitoreo de potenciómetro. Entramos nuevamente a gráfico de tendencias y aquí en lo que dice fijar, encontramos el monitoreo de potenciómetro. Ahí ponemos OK y podemos poner el graph, el tipo de color o el tipo de línea que nosotros queramos. Entonces ponemos OK. El rango también, de qué rango a qué rango quieren, de 0 a todo eso. Entonces ponemos OK y tendríamos listo. Para esto necesitamos primero compilar. Compilamos ahí, todo bien. Y en descargas, cuando ya esté compilado, necesitamos conectar a nuestro pequeño HMI, que ya se le va a adjuntar la parte donde esté conectándose el HMI. Ponemos descargar y aquí vamos a buscar nuestro HMI. Ahí le encontramos nuestro HMI, ponemos en descargar y se va a ir directamente al PLC. Ahí dice que la transmisión fue ilícito, entonces mandamos OK. Entonces se envió correctamente el HMI al PLC. Con eso se haría la comunicación directamente con lo que es el PLC. También te puedes hacer el prueba offline, si es que si así se desea, pero ya tenemos las variables del PLC con el HMI. Listo. Eso sería en cuanto a lo que es de la conexión al potenciómetro, que obviamente nosotros eh, regulamos en, en espacio lo que nosotros queramos, ¿no es cierto? Obviamente, eh, si queremos nosotros ver qué clase de potenciómetro, el tanque, el llenado o el vaciado de un tanque, todo ese tipo de cosas se le puede utilizar con el potenciómetro. A continuación, mis compañeros van a seguir adjuntándoles los videos explicativos, tanto del circuito, de cómo es el funcionamiento y la conexión directamente al PLC, tanto como el cable HMI y la conexión al TIA Portal que les hemos estado indicando porque fue previamente grabada y explicada en este momento. Eso sería todo por mi parte. Listo. Como podemos observar, nosotros alzamos aquí el disyuntor, la protección termomagnética y presionamos el interruptor on-off. Ya, estamos aquí en el módulo de entrenamiento donde cogemos nuestra salida neutro y una salida ER para conectar a 120 voltios del PLC. Listo. Cabe recalcar que nosotros ya realizamos toda la configuración del TIA portal y también de las entradas analógicas para el monitoreo del potenciómetro versus el voltaje en tiempo real. Como por ejemplo podemos ver aquí que ya estamos conectando de una fuente externa 24 voltios para la conexión de la pantalla HMI. Igualmente a continuación nosotros les vamos a explicar el funcionamiento de la pantalla HMI y también del funcionamiento de nuestro circuito que es del potenciómetro, el circuito regulador de voltaje. Igualmente, como visualizamos en el PLC, está conectado a un foco o una luz indicadora de color amarillo, en donde podemos observar que se hace la comunicación RTX y TX, verificando así también la conexión Ethernet de la pantalla HMI hacia el PLC. A continuación, explicaría en el circuito. Ya, muy buenas tardes, ingeniera. Mi nombre es Kevin Sembaña y soy integrante del grupo 2, el cual nos ha tocado explicarles paso a paso el monitoreo de un potenciómetro versus voltaje en tiempo real. Bueno, mi parte que me ha tocado a mí es explicarles el circuito eléctrico que vamos a utilizar para este monitoreo de voltaje en tiempo real. Bueno, en el circuito eléctrico que les voy a indicar a continuación o a explicar a continuación, vamos a encontrar el circuito electrónico o el componente electrónico, el LM7810, el cual es un regulador de voltaje lineal que proporciona una salida estable de 10 voltios DC. Ya, es un componente común que se encuentra en circuitos electrónicos donde se necesita una fuente de alimentación regulada. Las características principales de este componente electrónico es voltaje de entrada típicamente entre los 12 voltios a 35 voltios DC. Su salida de voltaje es de 10 voltios DC regulados.
y su corriente de salida es de hasta 1 amperio. Ya. Este componente se usa en fuentes de alimentación para circuitos electrónicos, controladores, sensores y otros dispositivos que requieren 10 voltios estables. Bueno, a continuación les voy a enseñar el circuito eléctrico realizado en Proteus. Ya bueno, aquí les voy a explicar el circuito eléctrico que realizamos para el monitoreo del voltaje. Bueno, ya en este circuito eléctrico tenemos los componentes electrónicos, que sería el 7810, que es el regulador de voltaje lineal. Ya, tenemos dos capacitores electrolíticos, una fuente de voltaje de 24 voltios, un potenciómetro o una resistencia variable, un voltímetro, el cual nos indicará el voltaje que estamos regulando. Ya, en este caso, el fin de este circuito es el diseño que se utiliza cuando se necesita una alimentación estable de 10 voltios DC a partir de una fuente de 24 voltios. Que esto se utiliza en aplicaciones electrónicas, sensores, controladores o circuitos a prueba, el cual vamos a poner este circuito a prueba poniendo el play en el programa que estamos utilizando. Ya, bueno, aquí tenemos la utilización del potenciómetro, que en este caso nos está dando el voltaje de 10 voltios. Ya, y mediante regulamos la perilla del potenciómetro, podemos ver la variación de voltaje, que la variación de voltaje en este caso sería de 0 a 10 voltios. Y ese es el voltaje que nosotros vamos a requerir para la aplicación de este monitoreo de voltaje en tiempo real. Ya, como podemos observar aquí, ya tenemos el armado en protoboard del circuito eléctrico. Y aquí vamos a realizar mediante salidas analógicas la variación del potenciómetro, el cual vamos a conectar a las salidas analógicas del PLC. Ya, como podemos observar aquí, el cablecito verde nos lleva a las medidas analógicas y el cual se va a fijar mediante una HMI la variación de voltaje. Ya, a continuación ya vamos a realizar la medición del voltaje variando el potenciómetro hacia que se vea en la HMI. Bueno, como podemos observar en la HMI, ya estamos haciendo la variación de voltaje, el cual el cuadrito blanco se muestra el voltaje que estamos adquiriendo del potenciómetro o de la variación. Y abajo el cuadrito estamos viendo la gráfica o la trayectoria del voltaje que estamos indicando o variando con el potenciómetro. Y eso sería todo toda la variación del potenciómetro que estamos trasladando del potenciómetro hacia el PLC mediante el monitoreo del voltaje en tiempo real. Muchas gracias. Listo, buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre el tema de lo que es configurar y conexión de sensores de temperatura, el uso del Arduino en el PLC y del potenciómetro al PLC. Bueno, aquí hay que tomar ciertas acotaciones, ya que estamos hablando de usar, eh, intercomunicar lo que es un Arduino con un PLC. ¿Cómo hacemos esto? Pues por medio de las entradas analógicas, ese sería en mi caso, para poder tener una respuesta en lo que es la temperatura del termopark tipo K. Entonces, voy a empezar explicando mi programa de Arduino. Share. Listo. Entonces, aquí tenemos mis variables. Estoy incluyendo la librería del Max 6675 que viene a ser, es, no sé si puede verse, es este de aquí, es el Max 6675, que es el que nos va a transformar nuestra
termopar tipo K, que es este de aquí, en señal digital. Este tipo de termopar tipo K me bota una señal muy pequeña analógica, milivoltios, muy pequeña, que el PLC no le va a leer, le va a sentir como un error. Lo que hace este MAX 6675 es cambiar la digital y maxearla. Y ahora, ¿cómo leo cómo leo ese tipo de señal digital? Pues ahí es donde entra nuestro Arduino. Como no le podemos comunicar directamente nuestro 6675 al PLC, utilizamos lo que es el Arduino. Listo. Entonces, incluimos, este del Include Liquid Crystal es para nosotros verificar si está funcionando o no nuestro rango de temperatura, para ver si está funcionando, darle un uso a lo que son las salidas. Pero estas de aquí, especialmente 6 o 7, 6, 7, 8, 9, nos van a ayudar para lo que ya les voy a explicar en este momento. Entonces, tenemos nuestro float, que es que crea una variable flotante para almacenar la temperatura. Definimos los pines para conectar el módulo MAX 6675 a nuestro Arduino para la comunicación directamente. Aquí configuramos el pin 10 que controle Black Light, que vendría a ser el LCD, y colocarle en uno lógico. Ya, estas de aquí le vamos a ocupar para otro tipo de situaciones, pero les puse aquí para que en caso de que se necesite lo que es ver por pantalla, se use de manera correcta. Aquí activamos de la comunicación serial para ver cuánto nos está botando en nuestro termopar, la cantidad aquí mismo en el monitor serial para ver cómo está sin conexión del LCD. Aquí mostramos un saludo inicial de presentación LCD. Obviamente si vamos a usar el LCD. Ya. En el void loop, en el cuerpo, vamos a leer lo que es la temperatura. Aquí damos una variable de temperatura. O sea, nos referimos en el grado Fahrenheit, que puede usarse la temperatura también, grados Celsius, todo eso. Enviamos el dato de temperatura por el puerto serial y lo mostramos. Ya. Ahora marcamos la temperatura, un valor entre 0 y 255 para el pin PWM, que es la salida analógica simulada. Esa salida analógica es la que necesitamos, el PWM para que necesitemos. Aquí vamos a mapear lo que son las entradas. Vamos a mapear, vamos a crear variables de X, Y, Z y W, que es el mapeo de general de, de las variables que vamos a usar. Entonces aquí decimos que vamos poniendo todo nuestro código, ponemos en nuestro digital write, nuestra escritura digital, que algunos pines estén en high, low, que es abierto, cerrado, tranquilamente. Ya, estos de aquí, 6 7 8 y 9, van a ser nuestro famoso DAC. ¿Qué es un DAC? Pues básicamente el DAC viene siendo un conversor o convertidor digital analógico. eh, por suma ponderada, o sea, suma de varias señales digitales binarias, de acuerdo al peso de cada uno de la resultado de una señal de corriente o tensión analógica. O sea, las entradas binarias que estamos indicando solo pueden tomar dos valores, entre 1 y 0, y que serán en voltaje de referencia y tierra respectivamente. Las características no invierten la señal de la salida, o sea, permite modificar la ganancia, se realiza haciendo como una pequeña ventaja de que es muy sencilla también. Pero lo difícil aquí es encontrar las resistencias con valores exactos. O sea, es difícil entrar en las ecuaciones, ya que prácticamente es un sumador no inversor, prácticamente. Listo. Entonces, ¿qué hacemos con este tipo de 6 7 8 y 9? O sea, nosotros estamos usando uno de 4 bits. Ya, estos 4 bits van a transformarse, como dijimos, como son ponderada, a una señal de analógica directamente. Entonces, eh, voy a indicarles cuál, dónde está el tipo de DAC que vamos a hacer. Entonces, les voy a mostrar. Este vendría a ser nuestro circuito ya armado totalmente. Aquí están lo que es nuestro Arduino conectado directamente. Aquí está nuestro pequeño DAC. 6 7 8 y 9.
Estos son los 4 bits que van a ser las de suma ponderada para sacar una señal analógica, la cual va a leer el PLC, que va a ser este punto de aquí. Este de aquí va a ser el que va a ir directamente hacia el PLC. Eh, Vamos a ver si lo tenemos más cerca. Más cerca, más cerca, más cerca, más cerca. Aquí está. Aquí está. Sure, ya. Aquí le podemos ver objetivamente cómo se vería en nuestro pequeño DAC. Lo que estamos haciendo es usando una resistencia de 1K y 2K para hacer una pequeña suma ponderada. Como dijimos, es muy difícil mantener el cálculo de temperatura, el cálculo que se vaya a usar, ya que la temperatura que me vaya a botar aquí va a mantener un margen de error bastante grande, porque necesitamos un cálculo de todo esto para que si suba o baje la temperatura en nuestro PLC. Listo. Entonces, tenemos nuestra señal analógica ya desplazada directamente de lo que es de nuestro termopar. Ahora bien, ¿qué hacemos luego de que tenemos nuestra termopar? Entonces, lo que tenemos que hacer es irnos a nuestro TIA Portal y ¿dónde está? Aquí está, share. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Les indico un momento. Aquí estás. Ya, entonces voy a proceder. Ya, aquí tenemos nuestro calculate. Esta es una función que nos permite calcular varias entradas. Esta es una función muy utilizada en lo que es temperatura, cuando la instancia es básicamente estable. Pero como nuestra temperatura, como en el DAC nos botaba un error, nos va a salir un margen aquí en la temperatura escalar. O sea, en la temperatura escalar vendría a ser nuestra temperatura en entrada. O sea, verán, tenemos variables reales, lo cual utilizamos. O sea, entramos con una entrada analógica, una entrada digital. eh, Necesito más. Quiero ver cómo se fue. A ver. Listo, entonces vamos a hablar lo que es lo que estábamos hablando del TIA Portal. Entonces, estábamos hablando lo que es del SkyleX. Eh, entonces vamos a compartir directamente esa imagen que tenemos aquí. Obviamente ya está programado en lo que es el TIA Portal, que ya les debo estar explicando a mis compañeros anteriormente. Listo. Entonces, aquí nosotros usamos algo que se llama el Calculate, obviamente. Pero ¿qué son estas entradas? ¿Qué son estas salidas? ¿Qué es la entrada analógica? ¿Qué es el IW6, el M331? ¿Qué hace este calculate? Bueno, básicamente la función calculate en este TIA Portal es la función que calcula, se define como una instrucción que permite ejecutar operaciones matemáticas o combinacionales lógicas definidas por el usuario o programador. Por lo tanto, no se trata de hacer una simple suma o una simple resta, sino que se puede ejecutar como una combinación de ambas instrucciones, suma, resta en una misma instrucción, multiplicación, división. Entonces, ¿dónde encontramos esta, esta clase de función calculate? Pues abrimos el bloque de programación, podemos acceder en el árbol de instrucciones, en la columna derecha del TIA Portal, donde se encontrarán las carpetas con todas las instrucciones. Aquí bueno, hay una carpeta, subcarpeta de funciones matemáticas, encontraremos la función calculate. Ahí encontraremos diversas instrucciones, como la de ver estados de bits dentro de una variable, para comprobar si un bit está activado o desactivado cuando está trabajando con tipos de datos complejos como de Word, etcétera. Entonces, ¿cómo configuramos la función calculate en el TIA Portal? Pues
Primero debemos insertar el bloque dentro del segmento que vayamos a programar. Una vez insertado, debemos conocer varios pasos para la configuración del calculate del portal correctamente, como parámetros de la función calculate, la asignación del tipo de dato en el tipo de dato, la instrucción de la fórmula, rellenar campos de entrada y salida. Como cualquier otra instrucción, el TIA Portal, las instrucciones Calculate disponen de varios parámetros para trabajar con ellas. Los parámetros de la posición Calculate son los siguientes, o sea, entrada, habilitación en, salida de habilitación en no, entrada en una variable n, in1, entrada de una variable in2, salida de la variable que contiene el resultado de la operación, o sea, out. Entonces, básicamente nosotros decimos que en nuestro calculate decimos que va a entrar, estamos entrando en una señal calculate, donde decimos que nuestra primer variable, que es la que necesitamos, ya bueno, entonces tenemos aquí nuestros dos valores que estábamos diciendo. ¿Y qué son esos dos valores? Pues esos valores es el valor mínimo de escala, que es in1, el valor máximo de la escala, que van a ser I2, el valor analógico, nuestro valor de entrada del DAC que nosotros estamos usando en el Arduino, nuestro valor que le estamos dando en amperios sería, y el valor, en 5 viene a ser el otro valor en amperios que nosotros ocupamos para una salida eh, del PLC, o sea, el PLC lee valores de entre de 0 a 27.648 como valores dentro de un rango. Una lectura fuera de este rango es que hay algún problema, o sea, rotura de hilo, por ejemplo. Ahora bien, que la tarjeta solo admita de 0 a 20 miliamperios o esté configurada entre 0 a 20 miliamperios, cosa que vamos a suponer para darle más intereses. El cero, por lo tanto, está pensado para 0 miliamperios y nosotros vamos a tener un rango de 0 como entrada. Así que por eso le ponemos con 0. Y la de 23.600 que es el valor tranquilamente. Entonces, aquí nosotros ponemos una pequeña, eh, un pequeño cálculo donde decimos que el, el valor de entrada, o sea, el valor de entrada vendría a ser, o sea, el valor de salida. O sea, todo el valor de salida es igual a nuestro valor mínimo de la escala más, pues, abrimos paréntesis, el valor máximo de la escala menos el valor mínimo de la escala, multiplicado, abrimos paréntesis, el valor analógico menos el valor de nuestro N4. Eso cerramos en paréntesis y dividimos, abrimos nuevamente paréntesis, sigue siendo nuestro valor que que nos vale nuestro PLC, menos el valor que también le estamos dando en miliamperios, ¿cierto? Entonces, todo esto nos va a dar un valor escalado, que es el que nosotros estamos admirando en la figura. Ya, nosotros tenemos ya nuestra temperatura escalar. Ojo, aquí hay algo que tenemos que tener en cuenta. Nuestro IN1 va a ser nuestra temperatura ambiente y el rango de la temperatura ambiente va a tener que calcularse entre 25 porque nosotros estamos usando solo 4 bits. Por ende, el margen de error va a ser de 100, algunas veces de 125, 150, pero es el margen de error que nosotros estamos dando por usar un bit de 4 bits. Mientras más bits tenga, más resolución va a tener. Mientras menos bits, menos resolución. Pero nosotros para este ejemplo y para esta práctica utilizamos uno de 4 bits. Pero tenemos la falla de se sube, se sube, se va. Entonces, nosotros transformamos una M de 130, una real. Entonces, nosotros tenemos que convertir esa señal real en un entero, en una entrada para que nos lea nuestro PLC. Entonces, solo usamos un convertidor de real a entero. Entonces, entramos una señal que es temperatura escalar real y la transformamos en una variable transform, que es una entrada con MW50. El IW66 es netamente para la entrada analógica, que ya les debe haber estado hablando mis compañeros. Los IW64 y 66 que vienen haciendo en el PLC 0 y 1, vienen haciendo solo señales de entrada analógica. Listo. Con esto hablado,
vamos a poner en práctica nuestro pequeño aparato. Por el momento, como no estamos en disposición del PLC, vamos a usar lo que es la señal en Arduino y próximamente lo podremos ver en el video que se agregará en la parte de corte, en la parte final, van a ser los ejemplos donde vamos a estar utilizando el programa directamente conectado a lo que es el PLC y viendo nuestro margen de error y nuestra escala de valores. Entonces aquí vamos a ver nuestros valores. Vamos a lo que es el Arduino. Listo, estamos en nuestro Arduino. Entonces aquí vamos a tomar nuestra señal del monitor serial para coger los señales de nuestra temperatura. Como ven, aquí ya nos está botando temperatura en rango ambiente. Como tenía por aquí, estaba subiendo de la temperatura, pero si lo vamos enfriando, va bajando, va subiendo temperatura. Entonces, con un encendedor, le prendemos y vemos cómo va transformándose nuestro rango de temperatura hasta llegar a una temperatura estable, como se le podría ver. Listo. Esta sería nuestra práctica de la termocupla. Cómo utilizamos los valores, cómo comunicamos entre y PLC y el Arduino. Hay otra forma de que le podríamos utilizar el Arduino al PLC, que es por medio de un conector Ethernet, un módulo Ethernet que va conectado directamente del Arduino. Es como una configuración, es como relativamente, vamos a cerrar esto, vamos a dejar que se enfríe. Vamos a ponerle por aquí para seguir teniendo nuestros datos de aquí en tiempo real del Arduino. Es aquí, como estamos incluyendo librerías para entender lo que es el MAX 6675, también usamos librerías para entender ese tipo de módulo, porque es un tipo de módulo que va a conectar nuestro Internet como el PLC. Es como un esclavo maestro, más o menos. Pero tenemos que conectarlos directamente a un switch para que haya comunicación. Listo. Esto es en constancia de lo que es la unión del pote para lo que es la termocupla, la conexión y todo ese tipo de comunicación entre PLC y Arduino. Aquí seleccionamos lo que es la pantalla, IG, el 3070 y ponemos un estilo. En este caso, si tú quieres poner cualquier estilo, puedes seleccionar a tu gusto. Entonces no le ponemos. Entonces quítale eso Ya. y ponle OK. Ya. Una vez teniendo esta pantalla aquí, bueno, ya. Tenemos la comunicación que se va a hacer desde el Ethernet de la Profinet del PLC hacia el HMI. Entonces tenemos que realizar la nueva comunicación. Ponemos nuevo y buscamos la parte que dice Ethernet y el PLC que es CMX. Y ponemos S7200 de Ethernet y OK. Luego configuramos aquí la IP del PLC, que es 0.1. Esa es la IP que te indicamos al principio, que era 0.1 del PLC. Sí, entonces le damos OK y OK. Entonces ahí se lanzaría el PLC con el HMI. Ya, entonces sacamos la barra. Cree todos la misma configuración Sí, que está ahí. aplastas barra y tú ya, eso está, hasta ahí está bien, sí, hasta ahí, sueltas y ya está. Doble clic, ya, aquí tú te vas a dar la dirección de lo que estás ocupando. Regresas a lo que es el TIA, vas a los tags, al tags. Acá abajo tienes los tags y ves cuál es el de temperatura. ¿La entrada de temperatura o el valor? ¿Cuál sería? Entrada, a ver, temperatura. Vamos a hacer este de aquí. Valor de Ese es el temperatura. valor de El temperatura. valor de temperatura, el IW. Que sería M de 36. Ponle aquí. Igualmente te puedes fijar en esta parte. No, ahí sería no, pues estás midiendo el voltaje, más que todo, ¿verdad, Inge? El voltaje claro, porque está midiendo el voltaje, entonces sería el voltaje. Ponle aquí, otra vez dándote aquí, al día. Entonces tienes que ver aquí el voltaje. Aquí dice voltaje, entonces es de MD34. MD34. Entonces vas aquí, seleccionas de MD34. Como no encuentres, es otro dato que acotar, ¿no? La forma del dato. Entonces es de doble palabra.
Sería aquí, W. sales de aquí y pones formato de data. Y aquí doble palabra. Ya, ahí te MD. Ahí está. Y pones el 34, 34. que es la dirección. Ahorita, ¿cómo explico? Y pone OK. No, Ok, no ayuda. No ayuda. Ok. Acá. Aquí. Ya. Ya. Aquí, como si ves, tienes un escalado del 0 al 100. Hasta 100. Entonces ponemos un valor definido hasta el 10, del 0 al 10. Y le ponemos un valor fijo. Fijar. Y listo, ya se queda guardada la configuración y le damos a aceptar. Y eso sería todo. Ya. Necesitamos El botón, la luz indicadora, perdón. esos indicadores que tenemos. Entonces, pone aquí, botón interruptor. Ya. Indicador de bit. Y ahí tenemos Busca dónde está la luz indicadora del bit. Que vendría a ser la luz indicador. Luz. Que viene a ser la Q02. Q02. Esa le pones ahí. Aquí solo tú le bórrale y le pones las dos. En dos. Ya. No, 0.2. 0.2. Ya. Listo. Acepto, ok. Aceptar. Y está conectado interlazado. Ahora mandas al. Ahora hacemos en vez de la conexión a lo que es el PLC. También directo. podemos hacerle este valor. Verás, pone aquí Creo que le den una vez el texto. el texto. Ya, ponle aquí, ándate aquí a entrada pantalla. Aquí. Entrada pantalla. Ponle aquí ingresar números. Y el encuadro acá. Ya, entonces le pones aquí entrar y pones la dirección. En este caso no te ya y pones la dirección que dice evalúa. Y es el MW50. Y ya estaría. Esto porque esto es de potencia de ahí. Queda como. El potenciómetro también pongo. Ya, entonces vámonos acá. Vamos a aplicar en donde dice gráfico. Gráfico. Bueno, botón interruptor me parece que es. Ya, aquí está. Control deslizante. Slider. Entonces vamos a hacerlo así. Recto. Eso. Ya. Ese es el. Entonces vamos a asignar aquí la entrada del analógico, que es el entrada de temperatura. Y W64. Sí está, ahí está. Y W. Y le manda. Sí está bien ese. Y ahí le mandas en 64. 64. Sí. Sí, Por- ya. Porque ese es el puerto que vamos a ocupar aquí en los analógicos. Recuerda 64 y Bueno, ok. 66. Con lo que hay. Y de aquí, verás, aquí dice un rango de escala. Entonces nosotros tenemos un rango dentro del número de bits para hacer la conversión. En este caso del rango de 0 a 10, nosotros utilizamos el valor que está acá, en el tía portal. Utilizamos este valor, que pone acá, en el main. Utilizamos este valor de aquí. De 27.648. Entonces ponemos aquí, en el 100. 27,648. Ahí pones 0. Pon 27. Dale doble clic. Aquí. Doble clic. Ahí pon 27. Ponle aquí 2. No le borres. No, sí, no le borres. Ahí déjale 27,648. 648. De aquí ponle 0. Y le damos de aceptar. Y listo. Y ahorita para convalidar el De ahí ponemos copiar. compilar. Proyecto Listo, solo compilado, ok, descargar. Te tiene que salir. Y conectamos el Ethernet Le conectamos a la a la HDMI. Es el negativo de Y ahorita cómo explico. Tremendo que soy para hablar. Solo si lo estás aquí. Cualquier lado, pero y si descargas. Ahí estás descargando tu
Tu proyecto lo estás descargándole directamente al HMI. Por eso es importante enlazar las IPs con este aquí, si no, no te va a bajar. Chuta, serio. Pero yo no creo, no entiendo por qué solo en estas computadoras pueden implementar ahí y en otros laptops, digamos, como la mía, no. Porque no tienes configurado tu IP directamente de la computadora. Tienes que tú conectarle la computadora, crearle un IP y hacer el ping y CMD para que te coja. ¿Listo? Entonces, una vez acabado eso, conectamos con el PLC. Le aporta al PLC. PLC con HMI y probamos el... Ya subí el programa al PLC también. Y estaba subido, ¿no? Sí. Escoge la luz indicadora, pero... ¿Qué compraste? No, le pongas cancelar. Aguanta. No, es que no sé cuál es. Le pone compilar. Buscar. Qué raro. Con AMA. Ahí está. Dale entrar la limitadora, tanto en el HMI como en el PLC. Ya, le damos, por favor. Mantiene HMI. Entonces ponemos y cogemos de ella La tierra que tiene. la tierra que viene a ser. La tierra. No, esa es la salida. Esta es la tierra. ¿Cuál? Esta es la tierra. Porque están. Esta es tierra. Ya. ¿Ya? ¿Y la salida? La salida vendría a ser el 1, ¿verdad? ¿La salida de qué? No, la variación sería el de la mitad, el amarillo. El amarillo. Ahí. Dice que está en 1.32.